Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está uniendo a esta bendición virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en una nueva serie y la serie se titula Cristo en mí, poder y esperanza. Y hoy vamos a dar inicio con el tema del mes porque es importante que nosotros rescatemos en la epístola de los Colosenses. Vaya y búsquelo en el capítulo número 2, el verso 10, esta bendición. Y para eso usted tiene que ir a la palabra de Dios y vamos a ver algo que está ahí pero no lo vemos. Y nosotros tenemos que tener esa bendición. Así de que en un momento más vamos a dar esta bendición para que usted ponga su corazón a trabajar y que le pida al Señor ese discernimiento. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias, porque nos permite, Señor, tener el privilegio de escuchar tu palabra y estar poniendo nuestros oídos atentos a lo que tú quieres darnos hoy. Te pido, Señor, que este parlante sea solamente eso y que su Espíritu Santo, Señor, nos ministre y nos hable a cada corazón. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Antes de todo, debemos de creer que la palabra del Señor tiene tiempos. Tanto fue efectiva en el tiempo de la iglesia primera como es efectiva en este tiempo. Y sabemos que las epístolas son doctrina y se hicieron para que nosotros estuviéramos aprendiendo de ellas. Y había una necesidad fuerte, un dolor en el corazón del apóstol Pablo, en el cual él tenía que escribir esta carta a los colosenses, pero en el capítulo número 2 también expande su visión a otras partes, como lo fue en la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque en toda esa región de Asia, donde se estaba expandiendo el evangelio, había mucha doctrina falsa. Y esa doctrina hacía que muchos cayeran de la fe. Y hoy debemos de entender de que no estamos lejos de esos días, porque hoy también hay muchas doctrinas falsas. Pero nosotros estamos comenzando este mes, el último mes del año 2021. Y este mensaje de desafío para cada uno de nosotros. Y deseo que usted piense cómo quisiera usted comenzar el año 2022. ¿Usted quiere comenzar de una manera en el Señor lleno, medio lleno o simplemente desinflado? No sé cómo usted quiera comenzar el año, pero desde hoy el Señor nos quiere tratar de ver a nosotros algo grande. En esta parte de la Escritura hay una gran verdad que no se menciona mucho, porque cuando nosotros escudriñamos de una manera más clara y de una manera más cercana a la Escritura, vemos que Colosenses 2:10 tiene dos áreas grandes. Y esas dos áreas nosotros vamos a aprenderlas hoy. Hoy vamos a aprender, hermanos, que hay una gran diferencia entre estar en Cristo y la posición en Cristo. Hay una gran diferencia en eso. Y hoy nosotros vamos a aprender de que la mayoría de nosotros estamos a gusto con la posición en Cristo que tenemos, pero no en el estado espiritual que tenemos. Y es importante que hoy el Señor
nos abra este entendimiento. Así de que quiero retomar la palabra de Dios. Váyase conmigo otra vez a Colosenses en el capítulo número 2. Pero yo quiero comenzar con el verso 9 y 10. Y aquí vamos a ver la posición de el cristiano en Cristo, en donde nosotros estamos parados. Y dice la palabra, porque en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es el Padre, todo lo que es el Espíritu Santo, todo lo que es el Hijo, abarca en Él. Y luego dice, y vosotros, o sea, está refiriéndose ahora a nosotros. Estáis completos en Él. Esta es la posición. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vamos a dividir esto de esta manera. Pero cuando nosotros vemos cerca la palabra, estamos viendo que Pablo está afirmando primeramente que Jesucristo es Dios, una deidad, de una forma corporal, 100% hombre, 100% Dios, y todo lo que es la esencia misma de Dios se encuentra en Jesucristo. El mismo que nosotros vemos a través de su palabra. Y Él nos ha dado esa deidad cuando se convirtió en hombre. ¿En qué manera? En su resurrección corporal. Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Pero al tercer día resucitó y está en gloria con el Padre. Así de que cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestra suficiencia, esta es nuestra posición como cristianos delante de Dios. ¿Por qué estamos completos? Porque Él es completo. Y si yo estoy con Él, entonces yo estoy completo. Esa es una posición. Ese es algo. Es como decir, ¿de quién eres hijo? Ah, entonces hay una referencia. Pero si yo, hermano, me quedo con el título, entonces estoy a la mitad, porque mi posición como cristiano no la puedo ejercer. Yo soy completo en Cristo, porque Cristo está completo. Pero mi estado espiritual no puede estar completo. Y aquí es donde vamos a aprender hoy estas razones por las cuales nosotros venimos. Para que nosotros tengamos todas nuestras áreas completas, debemos estar en Él. Así como lo dice Juan en el capítulo 15 y el verso 5. Nos recordamos acerca de los pámpanos. Cuando dijo Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Quiere decir que Juan 15:5, a la luz de Colosenses, nos está hablando solamente de uno de los principios que vamos a tratar. Es la posición del creyente. La posición que yo tengo en Cristo es que si yo estoy en Él, yo voy a dar frutos porque estoy en Él, no por mí, en Él. Y eso es algo grande, porque es en Cristo que nosotros estamos completos. ¿De dónde sale este tema que hemos puesto hoy? Cristo en mí. Eso significa que yo reconozco dos cosas de Él. En primer lugar, su posición. Sé y reconozco quién es Dios. Sé y reconozco quién es Él. Pero también Él quiere conocer nuestro estado. ¿En dónde estamos nosotros con Él? Nosotros no podemos dar frutos si no estamos con Él. Y cuando nosotros nos referimos a esto, lo tenemos que alumbrar en su palabra. Ahora, cuando nosotros volvemos a Colosenses en el capítulo
2, verso 10, tenemos que dividir dos cosas. En primer lugar, la primera parte que dice, y vosotros estáis completos en él. Ese es nuestro papel, nuestro reflejo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa es la posición de Jesús. Y muchas veces la mayoría de los mensajes que hemos oído acerca de este texto, enfocamos mucho la parte de Cristo, la posición de Cristo, pero a veces dejamos a un lado la posición del cristiano en Cristo. Y esta es la parte en la cual yo me quiero enfocar hoy. Usted tiene un conocimiento probablemente muy sólido acerca de el principado y la potestad de Jesucristo, porque esto es amplio. Váyase conmigo de referencia solamente a el libro, la epístola de los Efesios, allá en el capítulo número 3. Y luego quiero hacer referencia acerca de el verso número 14 al 21. Fíjense bien por qué lo voy a hacer. Porque el apóstol Pablo está comenzando a cumplir en él la segunda parte, o sea, la parte de estar completos en Cristo. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él está dándole el honor a la segunda parte de Colosenses, que es, Él está arriba de todo principado y potestad. Él, Jesucristo. Ahora bien, ¿qué de mí? ¿Qué de usted? ¿Qué de nosotros como cristianos en nuestro estado? Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser, aquí viene una palabra, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El tema de hoy es Cristo en mí, poder y esperanza. Quiere decir que el poder me lo va a dar Dios en mi estado, no en la posición de Cristo. Cristo tiene todo el poder. Él va a ser siempre Dios. Él no cambia. Y el que está con Cristo va a tener el poder del Señor en él. Pero porque entonces nosotros no lo tenemos, porque nuestro estado en Cristo es diferente, es individual. Ahora bien, ¿qué dice el verso 17? Para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Aquí es donde yo voy más adelante a explicar por qué es importante el estado en Cristo. Porque cuando yo leo este pasaje, es de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, que ha entendido su estado en Cristo. Y ahora entiende y comprende qué es Cristo en su vida, Cristo en mí. Ahora yo voy a entender en el Espíritu que, hermanos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, no de límites, sino de su poder. ¿Y qué más dice ahí? Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenados de toda plenitud de Dios. Cuando el apóstol en Colosenses habla, y vosotros estáis completos en él, está hablando de que en nosotros hay una plenitud. Pero ¿en dónde está esa plenitud? En el amor a Cristo. ¿Pero qué es el amor a Cristo? Debemos nosotros de comenzar
a expandir esa bendición para que entendamos que no solamente es decir, yo estoy completo en Cristo porque Cristo es mi todo. Él es todo, pero ¿qué de ti? Esa es la importancia de esta bendición de hoy. Así de que cuando nosotros escuchamos Colosenses 2:10, nos está hablando acerca de la posición de que estamos completos en Cristo si estamos en Él, como la vid y los pámpanos. Pero ahora quiero ir más allá de lo que está hablando el apóstol. Y váyase ahora a Colosenses, capítulo 4, el verso número 12. Aquí hay una petición, exhortación de un siervo de Dios que fue levantado en esas iglesias y que ahora él entiende el estado en Cristo. Y como él entiende el estado en Cristo, entiende lo que la epístola de los Efesios nos acaba de decir, de que nosotros entendemos cuál es la longitud, la anchura y todo en Cristo. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Colosenses, capítulo 4, el verso 12. Y dice, os saluda Epafras. Este es un siervo cercano a Pablo. Y él se identifica, ¿ok? El cual es uno de vosotros, siervos de Cristo. Aquí él está hablando acerca, primeramente, de la posición de él. Yo soy siervo de Cristo porque estoy completo en él. ¿Pero en qué estoy completo? Bueno, aquí dice que él está rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Cuando dice la palabra encarecer, va a un énfasis mayor que interceder. Es algo personal. Cuando nosotros oramos y alguien nos pone una petición, la hacemos nuestra y nosotros hacemos énfasis al Señor. Señor, que cambie el estado espiritual de tu iglesia. Es lo que les estaba tratando de decir. ¿En qué manera? Bueno, en 3 maneras. Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiera. En todo lo que Dios quiere. Quiere decir que si yo leo Colosenses 2:10, me da la impresión de que yo estoy completo en Cristo por lo que Él es. Pero muchas personas piensan que no hay que hacer nada más. Y no es así. Entonces, ¿qué nos enseña Colosenses 4:12? Bueno, que Epafras comienza a tener la revelación de la Escritura y ve la necesidad de que en cada cristiano haya esa necesidad de saber dónde está parado en Cristo, cuál es el estado de Él y de qué manera yo me voy a enterar mi estado en Cristo en 3 áreas de competencia. La primera es la firmeza. ¿Qué tan firme estás en Cristo? La segunda, el estar apartados. ¿Qué tan apartados estamos para Dios? Y la tercera es que nosotros no lo digamos, sino que sepamos que estamos completos en Cristo. Una cosa es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no tengo nada de fe, ni vivo en la fe. Y otra cosa es estar completo del Señor, tener la seguridad. Entonces aquí se refiere del estado, la oportunidad que tenemos nosotros de hacer algo en Cristo. Ese es lo que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cómo ve Dios la obra de un cristiano? Escuche bien. Cuando Dios comienza a expresar a través del Espíritu Santo su sentir, lo que está diciendo es que cualquier persona que viene a Cristo
y lo tiene a Él y se arrepiente y camina con Él, entonces debe desde el comienzo de tener esto, de estar firme, de estar apartado y sentirse completo en Cristo. En otras palabras, la meta que muchos cristianos tienen es llegar a ser firmes, llegar a estar apartados y un día llegar a ser completos en Cristo. Cuando a través de la Biblia vemos que para Dios ese es el comienzo. Desde el comienzo nosotros debemos de estar haciéndolo. Pero para unas personas eso es la meta. Y ese es un grave error en el cuerpo de Cristo. Ver lejano todo cuando Cristo dice, desde que yo te salvé, tú tienes que estar firme, estar apartado y creer que lo que yo te he dado es real. Ahora, veamos qué dice la palabra de Dios en la epístola de los Romanos. No me pierda la escritura, vamos a volver. Váyase al capítulo 1, el verso número 7. Fíjese bien, si nosotros comparamos Romanos 1:7 y Colosenses 1:2, que es lo que vamos a hacer ahorita, nos vamos a dar cuenta de que para el apóstol y para el Espíritu y para el Señor, nosotros cuando le recibimos ya estamos viviendo así. Dice Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, lo primero, amados de Dios, en otras palabras, se sienten completos. ¿Qué más dice? Llamados a ser santos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A qué nos ha llamado Dios? Apartarnos. Desde el principio. No en el camino. Eso es desde el principio. Ahora bien, si usted se va a Colosenses 1:2, nos vamos a dar cuenta del mismo saludo. ¿Cuál es ese saludo? Dice, fíjense bien, a los santos y fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos y fieles, hay firmeza, están apartados y están completos, porque viven en Él. Ahora, cuando a nosotros nos dicen que nosotros debemos de ser santos, apartados, esto es como una meta, ¿no, hermano? Eso debe ser desde el principio nuestra calidad de vida. Así de que hay muchos hermanos que en la actualidad están sirviéndole al Señor. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen una esperanza de acabar su vida en esta manera. Cuando muchos hermanos desde el principio lo están haciendo. No es que alguien sea más esforzado que tú. Es que ese alguien entendió cuál es su estado en Cristo. Y tú lo ves, algo imposible. Ese es. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es cómo comenzaron. Esa es la diferencia, hermanos. Unos comenzaron en serio con Cristo y se mantienen en serio. Y otros comenzaron a medias con Cristo. Y otros comenzaron sin fe. A lo mejor son de las personas que no son ni siquiera salvos. Solamente han confesado de boca. Y esto es muy necesario aclararlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que yo les podría traer en este momento es como si usted se imaginara que en una ciudad, en un pueblo, hay dos clases
de estantes que venden comida. El primer estante está bien arreglado, bien limpio y tiene mucha mercadería. Y esto es porque el hijo del dueño es rico. Y el segundo estante es de un hijo de un pobre, y el estante está medio sucio, no está bien adornado y le falta mercadería. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Usted me dirá, la diferencia es cómo comenzó. Porque para el segundo, para este que no tiene recursos, la meta es llegar donde el rico comenzó. Y para el rico, su meta es abrir una tienda más grande. De igual manera, nos pasa en el cristianismo. Es, hermanos, pues, la manera de vivir. Por eso el cristiano común o el cristiano estándar es aquel que desea, escuche bien, mantener una vida de oración, de lectura de la palabra, e intentar vivir una vida apartada a Dios. Y de esa manera buscar la gloria de Dios, viviendo a levantadas y a caídas, porque eso es así. Entonces, lo que lo gobierna a él es la esperanza de llegar un día a estar de esa manera, firme en el Señor, apartado y sentirse completo. Mientras que un cristiano que realmente le ha creído a Dios piensa diferente. ¿Por qué? Porque el cristiano que no busca a Dios en esta manera, él desea ir a la iglesia esperando conseguir de alguna manera el favor de Dios y la gloria eterna. Y desea llegar al cielo de panzazo a como sea, por puro milagro, por misericordia. Pero ese no es el estándar que Cristo dijo. Porque en Colosenses estamos hablando que tenemos un Dios que nos ha hecho completos en Él. Y si estamos completos en Él, no hay manera de vivir así o de tener esa meta que viven. En otras palabras, Cristo es, hermano, el fin de la ley para justicia, para todo aquel que cree. Esto no es vedado para nadie. Necesitamos volver a retomar a nuestras sendas antiguas a donde estamos, en el Señor. Por eso, cuando nosotros vemos en la palabra, váyase ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, el verso 16, nos habla acerca de que el verbo se ha hecho carne. Amén. Juan 1, verso 16. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque si nosotros sentimos que somos completos en Él, entonces es que hemos recibido algo de Él. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Quiere decir que por la fe que Dios me ha dado, soy salvo, pero porque Dios me ama, soy salvo. Amén. En otras palabras, gracia sobre gracia. Abraham creyó sin ver. Y aunque todo estaba en contra, él sabía que Dios iba a hacer algo. ¿Por qué? Porque él se sentía completo. Él no dudaba de que Dios iba a hacer algo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Usted sabe,
que es un principio de verdad. Pero lo más importante aquí es que la gracia, el amor de Dios y la verdad, que es la palabra, han venido de Jesucristo. Esa verdad profunda que hace que nosotros entendamos que Cristo no quitó la ley, sino que la cumplió en Él. Y que nosotros ahora estamos, hermanos, completos en Él. Y si estamos completos en Él, entonces podemos ver lo que dice la carta de los Efesios. Porque cuando nosotros vimos la carta de los Efesios, vuélvase otra vez al capítulo 1, porque es interesante ver esto. En el verso, hermanos, número 18. Lo primero que dice la palabra es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si usted comenzó a creer en Cristo, creyó que es salvo, creyó quién le salvó, buscó a Dios, se metió en la Escritura, entonces los ojos del entendimiento le alumbraron. ¿Para qué? Para que usted tuviera conocimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cristo en mí, poder y esperanza. Yo no puedo tener esperanza si yo no entiendo qué es a lo que yo me aferro. Pero desde el principio hay firmeza. Desde el principio, hermanos, hay que se aparta la persona y que dice, yo estoy completo en el Señor. Yo sé quién es mi Dios. Ahora bien, ¿qué más dice? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La fe es en presente. No, yo creí al Señor. El Señor hizo este milagro hace años. No, aquí es en presente. Es una fe presente. Es que yo creo que yo estoy completo en el Señor hoy. No estaba, ni voy a estar. Es hoy. Esa es la verdadera bendición. Cristo en mí, poder. Amén. Y esperanza. Ahora bien, dice la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí yo tengo que pararme y decir, entonces, Colosenses 2:10 me dice a mí, sí, que Jesucristo es mi referencia. Amén. Que yo estoy pues en Él de una manera posicionado con Cristo, con Dios. Porque Él es. Y yo lo creo. Y porque yo lo creo, yo lo vivo. Yo estoy firme y apartado. Amén. Y entonces, si yo estoy firme y apartado, yo puedo, hermanos, también caminar. ¿Y caminar en qué manera, hermanos? En que yo me siento completo y puedo caminar hasta el final. Ahora bien, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, para Dios no hay cristiano a medias. No hay primos cristianos. Hay cristianos y cristianos completos. Ese es lo que Dios ve desde el principio, desde que nos salva. Así de que podemos decir que la epístola de Efesios está en armonía con Colosenses, porque Cristo debe estar en mí y que el poder de Dios a través de su Espíritu Santo
es real en mi vida y que la esperanza a la que yo he sido llamada está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, sí puedo decir ahora, y vosotros estáis completos en Él, porque estoy en esa posición de bendición. Claro, no está hablando del pasado, no está hablando del futuro. La buena noticia es que dice, vosotros, lo incluye a usted y me incluye a mí. A lo mejor hoy es el tiempo de reflexionar, parar y mirar a las sendas antiguas y decir, media vuelta, tengo que volver a empezar. Pero empezar como Dios nos enseñó desde el principio. ¿Ok? Aquí no se trata de cuestión de logros. Aquí se trata de cuestión de fe. ¿Ok? Muchos se enfocan en las obras, pero han perdido todo propósito. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Qué consolación hay para cada uno de nosotros para decir, voy a comenzar y estar completo? Bueno, es de una manera práctica. Voy a poner otro ejemplo sencillo. Si nosotros deseamos una casa grande y limpiarla y que tenga muebles, vamos a necesitar una cosa, y eso es mucho dinero. Pero para que esté equipada esa casa se necesita tener mucha riqueza. De lo contrario, esa casa está vacía. La cual nosotros vemos que cuando estamos a medias es imposible hacerlo. Pero cuando nosotros lo vemos de una manera espiritual, nuestro cuerpo, que es este templo, amén, debe de entender que hay riqueza en esa casa desde el momento que habita el Espíritu Santo en ella. Por lo tanto, Dios nos da todas sus riquezas. ¿Y cuáles son partes de esas riquezas? Las arras. Amén. Las bendiciones, las herramientas que vamos a usar para que esta casa se mantenga. Así es de que un templo bien equipado requiere de fe en Cristo. Amén. Es todo lo que requiere. Fe y obediencia traen respuesta divina. La fe y la obediencia. Así de que qué cosa más milagrosa es tener nosotros esa bendición. Regresando a Colosenses 4:12, cuando Epafras dice, siempre rogando encarecidamente. ¿De qué? Que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que se requiere. Dice que para que seáis completos. Ahora bien, ¿por qué entonces yo no estoy completo en Cristo? Porque limitamos nuestra fe. Porque limitamos nuestro clamor. Porque limitamos nuestra obra en el Señor. Así de que nosotros hemos limitado el evangelio porque no vamos ni oramos por los inconversos. Nosotros hemos limitado la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros problemas son mayores que Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias son mares o turbulencias que no podemos nosotros acabar ni apagar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos actuando como la primera iglesia, que veían el mover de Dios a plenitud. Y nosotros decimos, qué difícil es una meta. El apóstol dijo, no espero yo verlo alcanzado, pero prosigo a esa meta. Porque él, si no hubiera tenido eso, firmeza en su corazón, si él no se hubiera apartado, y si él no hubiera creído que Cristo fue el que lo levantó, no hubiera hecho el ministerio que Dios le dio. Era imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque no se puede ver en nuestra vida la mano de Dios moverse si nosotros no estamos completos en Él. El mayor impasse que tiene el cuerpo de Cristo es no estar completo en Él. Y por eso
la decadencia en las iglesias, en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho estorbo espiritual, carnal, aún en nosotros. Y este texto nos habla de que Dios desea hacer completos nuestros cuerpos, incompletos, imperfectos. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Dejando que Cristo vive en mí. Por eso el tema. Cristo vive en mí. Esa es una gran palabra. Es decir, yo estoy completo. Y que su poder se comience a ver reflejado a través de el poder en la unción y la autoridad que Dios nos ha dado. Y aferrarnos a sus promesas, porque las promesas de Dios crean en nosotros la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a esa esperanza de gloria. Y yo pues deseo darles un pequeño ejemplo de que el estar completos en Cristo, en el estado del cristiano, es acción. Por ejemplo, cuando nosotros vemos cómo es que se hacía la sanidad de los leprosos en el Antiguo Testamento. Váyase por un momentito al libro de Levítico. Ese es un ejemplo para que usted vea que cuando nosotros trabajamos a Cristo no es una vez, no es dos, es constantemente. Levítico 14. Quiero leer el verso 1 al verso número 8 al 10. ¿Y por qué lo voy a traer? Porque había algo acá. Jehová Dios estableció una ley para el leproso y estableció la manera en cómo el leproso tenía que ser limpiado y cómo el leproso tenía que declararse sano. Ahora, ¿por qué esta ilustración? Porque prácticamente es lo que nosotros pasamos, hermanos. Es el proceso. Si ya lo tiene, vamos a leerlo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Lo primero, será traído al sacerdote. Vemos que no solo es decir yo soy sano, hay una acción de obediencia detrás. En otras palabras, cuando usted se arrepiente de sus pecados, es como que usted traiga lepra. Y ahora viene, hermanos, la confesión. Entonces tiene que ir al sacerdote. Dice, viene la confesión. Y dice que se va a traer al sacerdote. ¿Pero para qué se va a traer? Esta es una acción de fe que tiene que hacer. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grano e hisopo. Entonces, nosotros podemos ver de alguna manera que el sacerdote tipifica al Espíritu Santo. Amén. Yo, por la palabra, por la fe necesaria que me han dado, yo vengo a Cristo y traigo lepra, que es mi pecado, y esa lepra tengo que decir, yo estoy sano. Cuando usted confiesa a Cristo, le está diciendo, yo estoy declarando mis pecados. Al decir usted, me arrepiento, usted le dice, todo lo que yo he hecho en mi vida, esto que es mi lepra, ya no lo tengo, porque acabo de aceptar a Cristo, porque es real y yo quiero estar firme en Él, yo quiero buscarlo, yo quiero apartarme y yo le creo que todo lo que han dicho es verdad. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, tú dices que ya aceptaste a Cristo, bueno, entonces te voy a examinar. Aleluya. Comienza el Señor a pulirnos, a sacar lo que no conviene. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo hace que nosotros, nuestra carne,
ofrezca sacrificio vivo, agradable al Señor. Que traerle sacrificio al Señor. Prueba de que yo estoy agradecido y que yo estoy limpio. Ahora, requiere de una acción. Luego dice, el sacerdote mandará, luego que tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas. Y luego el verso 5, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. En otras palabras, Cristo está representando ahí que por la sangre de Cristo hemos sido purificados. El lavamiento de su palabra nos hace, y dice 7 veces, los 7 espíritus de Dios, el Señor ahí representado en nosotros. Escuche cómo el Espíritu Santo interviene y nos pone la palabra y nos crea esa óptica. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento, hermano? Porque es necesario estarse midiendo, evaluando nuestro estado espiritual ante el Señor. Porque nosotros decimos que estamos completos en el Señor. Entonces, debemos de pasar el proceso. ¿Cuál es el proceso en sí de la restauración de la lepra? Que el que está, hermanos, en eso, él debe de dejarlo todo por el Señor. Ahora bien, ¿qué dice ahí? Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Aleluya. Entonces, si yo ya estoy limpio, si yo ya no tengo lepra, si yo ya soy salvo, tengo que lavarme. ¿Y qué es lavarse? La palabra. Empaparse de la palabra. Amén. Eso es lo que dice. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Cuando nosotros meditamos la palabra, el Señor no nos deja tranquilos. El Señor está ahí, mire, constante, diciéndonos, y esto te redarguye, y esto te redarguye. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere apartados, afirmados, y que le creamos a Él. Ahora bien, ¿qué dice ahí? Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Este era el ritual de un leproso. Pero espiritualmente, ¿qué es, hermanos? Darlo todo por el Señor. Amén. Quiere decir que nuestros pensamientos, nuestros vestidos, nuestra carne, todo va a ser lavado, escudriñado completamente. No es que, pues, esto sí me gusta y esto no me gusta. No, tú dices que ya estás sano de lepra. Entonces, tienes que hacer lo que se te dice. Y lo que la palabra dice es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es estar completo en Él. Pero como a veces dejamos que los reyes resuciten, esos 5 reyes que son las emociones, los 5 sentidos, y comenzamos a escucharlos en vez de estar enfocados en la palabra del Señor. Así de que usted puede ver ahí, sigue el verso 10 diciendo lo mismo, pero vaya al verso 19 y 20. Luego dice, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Entonces, nosotros tenemos un altar en nuestra vida. Y cada vez que nosotros venimos y nos ponemos nosotros, amén, y decimos, Señor, esto soy yo, purifícame, es diferente. Por eso
Quiere decir que esta ilustración nos da un ejemplo de que el decir que Cristo está en mí, poder y esperanza, es un proceso de vida que involucra a cada instante de nuestra vida. Y no es algo terminado, sino constante, un flujo de acción que necesitamos ejercer para que nuestra musculatura, hermano, espiritual, se haga fuerte y nos haga ser livianos en Cristo. Para que Dios nos use, tenemos que estar livianos en Él. Pero para que nosotros podamos resistir, nuestra musculatura tiene que ser fuerte en Él. Quiero concluir, hermanos, con esto, diciéndoles que el Señor Jesucristo considera una alma completa la que descansa en Él. Sí, es la que descansa en Él. Cuando al fin esta alma comienza a dejarse moldear, que se comienza a moldear y comienza a hacer su voluntad. Allí es donde comienza la bendición. Cristo desea de mí hacer aquello que ya ha declarado en mí. Cristo declaró, Colosenses 2:10, que yo soy completo en Él. Eso es lo que Cristo ya declaró en su vida y en la mía. Pero falta que nosotros lo creamos. Falta que nosotros hagamos lo que Epafras dice en la palabra también. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo. Y cuando esto suceda, Cristo no va a poner ningún obstáculo para impedir que nosotros crezcamos a la altura de ese varón perfecto que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, no nos podemos quedar solamente en la posición en Cristo, de pensar solamente de que estamos completos. Vayamos a la práctica. El estado real de nuestras almas se tiene que reflejar en el genuino y constante vivir en Él. Es la única manera, porque Cristo ya lo declaró, que somos completos. Ahora, como lo expresó este varón Epafras a la iglesia de Colosa y Laodicea, debemos de vivir firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es la única manera. Ahora sí entiendo la doble bendición que trae Colosenses 2:10, porque mucho nos referimos solamente a la parte de Cristo en lo que Él hace y puede hacer. Y ya lo sabemos. Pero también debemos de reforzar el lado del estado espiritual que tiene la iglesia. Y por eso creo yo conveniente, hermano, que usted y yo, si estamos a medias con Dios, hagamos una pausa y recomencemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos que somos hijos de un rey, que en la casa de mi Padre muchas moradas van a haber, que el Señor nos dice que estamos completos en Él, que todo lo podemos en Él, que de Él es el oro, la plata, y de Él es toda la bendición espiritual, pero yo no me la creo. Yo voy a seguir haciendo de mi vida una carrera que muchos ya comenzaron. Y yo sigo pensando que esa es mi meta, de afirmarme en el Señor. La meta mía es de estar apartado en el Señor. Esa no debe de ser la meta nuestra. Ese debe ser el inicio, porque Cristo ya nos dotó de esa bendición. Y si usted quiere comenzar y terminar este año como Dios manda, necesitamos nosotros venir a esta palabra y decir, Señor, entonces está en mí, sí, está en usted y está en mí. Creerle a Dios y comenzar. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así de que vamos a orar. Buen Dios y Padre,
Yo te doy gracias, Señor, por haber traído esta palabra, este consejo tan pequeño y sencillo, que es tan profundo para nosotros, que lo vemos pero no lo entendemos, o lo vemos pero no lo queremos ver. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y estarnos empapando, Señor, de eso, y poder todos los días declarar: Cristo en mí, poder y esperanza. Quiero, Señor, no solamente tener esa posición que tú ya me diste en ti, sino que tú veas que mi estado espiritual está en ti. Es mi deseo, Señor, que esté en mi corazón hacerlo. Y si lo puedo hacer, Señor, es porque estoy seguro que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.